Bendiciones remanentes, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar? ¿Me escuchan? Sí, sí, Ah, amén. amén. Entonces, el día de hoy vamos a empezar la clase y la clase se llama La oración de Ezequías. ¿De acuerdo? Vamos a leer todos juntos en sus casitas la cita bíblica. Está en Isaías 37, 15 al 16. Dice así: entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Amén. Esta fue la oración que hizo Ezequías. ¿Ya? Vamos a ver el objetivo. Nos dice, en medio de situaciones difíciles, Dios nos enseña a seguir su plan y orar tomando el pacto de Cristo. Solo así tendremos la verdadera victoria y las mentiras de Satanás serán quebrantadas. Entonces, lo que Dios quiere que nosotros entendamos el día de hoy es que pueden pasar muchas cosas en nuestra vida, ¿de acuerdo? Pero Dios nos enseña a través de esas situaciones que nosotros debemos orar tomando el pacto de Cristo, aferrarnos a Cristo con todo nuestro corazón. Solo de esa manera nosotros vamos a tener la victoria completa, no con nuestras fuerzas, sino aferrados a Cristo. Y cualquier engaño de Satanás que quiera traernos tristeza, que quiera traernos algún sentimiento de enojo, eso se va a quebrar porque es un engaño, es mentira. ¿De acuerdo? Y como ven ahí en la imagen, el niño, pues, si está dentro del plan de Dios y está caminando, ¿quién se encarga de todo? Es Dios, porque Él está siguiendo solo a Cristo. Amén. Vamos a continuar. Entonces, la clase pasada, ¿de acuerdo? Empezamos aquí con la introducción. La clase pasada hablábamos de Ezequías, ¿de acuerdo? De que el rey Ezequías y de lo que había pasado en el tiempo del profeta Isaías. Entonces, en ese tiempo estaban dos pueblos en pelea, en enfrentamiento, ¿de acuerdo? Por un lado estaba el rey de Judá, como lo pueden ver ahí, y por el otro estaba el rey de Asiria. El rey de Judá se llamaba Ezequías y el rey de Asiria se llamaba Sennacherib, ¿de acuerdo? Entonces, había muchos pueblos que estaban en conflicto, pero el día de hoy Dios nos enseña a través de esta lección que vamos a desarrollar cómo es que se cumple su plan y qué es lo que nosotros nos quiere dar a entender, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasaba? El rey de Asiria mandó a su oficial se llamaba Rabsacés. Entonces lo envió para dar un mensaje diciéndole, ¿no? Intimidando a Ezequías, porque Ezequías se había aferrado a la palabra de Dios. Él había puesto su confianza en Dios. Luego de que habían pasado muchas cosas, él había vuelto su corazón a Dios. ¿De acuerdo? Pero en ese tiempo nosotros sabemos que cuando nosotros nos aferramos a Cristo, la palabra de Dios dice que alrededor de nosotros hay alguien que está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿De acuerdo? Entonces, así pasaron la situación que Rabsacés fue enviado por el rey de Asiria para llevar un mensaje. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí dice, ¿qué le dijo? Le decía que no confíe en su Dios y que será destruido. Ezequías, después de todo lo que le había pasado, él ya había puesto su confianza total en Dios y él sabía que Dios lo iba a proteger. Pero Rabsacés, enviado por el rey de Asiria, le dijo, ¿en quién estás confiando? Mira, vamos a leer lo que le dice ahí. ¿En quién confías que te da tanta seguridad? Le dice. ¿Cuál de todos los dioses de los países? Siria era un país, era un pueblo poderoso que había derrotado a muchos países. Y ellos decían, se enorgullecían de lo que habían hecho y decía, ¿cuál de todos los dioses de estos países ha podido salvar de mis manos su país? Ellos habían ido de pueblo en pueblo derrotando y cada pueblo tenía su dios, ellos hacían idolatría, ¿de acuerdo? Pero así el rey de Asiria
que le envió este mensaje, le dijo, cada pueblo ha tenido su Dios y mira, ninguno de sus dioses ha podido salvarlos de mis manos, ¿no? Entonces le pregunta, ¿cómo entonces podrá el Señor librarte de mis manos a Jerusalén? Librar de mis manos a Jerusalén. Entonces, él intimidaba y a veces Satanás viene en nuestra vida tratando de meter inseguridad en nuestro corazón, ¿ya? Entonces, esta enseñanza, Dios quiere que nosotros prestemos mucha atención porque no debemos ser engañados. Satanás trata con mentiras a hacer quedar mal a Dios, tratando de decir que Dios no puede protegernos, que Dios no nos va a cuidar y que si estamos pasando alguna situación difícil, Dios se olvidó de nosotros. No es así, ¿ya? Sigamos. Entonces, ¿qué hizo el rey Ezequías ante este problema? Vio que todo su pueblo estaba siendo amenazado, vio que él mismo estaba siendo amenazado, pero ¿qué hizo Ezequías? Ezequías tuvo la mejor opción, que ante un problema, ¿qué es lo que siempre debemos de hacer? Es ir delante de Dios en oración. Y ante este problema, el rey Ezequías y el profeta Isaías fueron al templo a orar a Dios. ¿Ya? Él tomó la carta que le llegó del rey de Asiria y oró delante de Dios. Entonces vamos a ver cómo fue la oración de Ezequías, ¿ya? Entonces vamos a ver una oración que cree en el Dios vivo, en nuestro Dios, en el único Dios, ¿de acuerdo? Una oración que confía en el poder de Dios. Y por último, una oración que busca el plan de Dios, ¿ya? Entonces vamos a ver el punto 1. Ezequías ora creyendo en el Dios vivo y es muy bonita la oración de Ezequías porque él muestra que se devociona delante de Dios, ¿no? Le dice, y como hemos leído también en el texto bíblico, Dios es el único Dios verdadero y Él cuida de nosotros, ¿ya? Dice, Señor Todopoderoso, Él reconoce, tú todo lo puede, Señor. Para Él no hay nada imposible. Para Dios no hay nada que no pueda hacer o corazón que pueda cambiar o situación que no pueda solucionar. Le dice, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, que Él está sobre todo, que Él gobierna sobre toda la creación. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Ven aquí en la imagen, la rama de un árbol, ¿no? Y nosotros a veces vemos en las calles los árboles y vemos cómo caen las hojas. Dios nos dice que ni una hoja de un árbol se cae si no es con el consentimiento de Dios. Dios sabe todas las cosas, sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Nosotros no podemos ni contarlo, pero Dios lo sabe. Dios que es todopoderoso, Ezequías reconoció que Él era el único Dios poderoso sobre la tierra, que podrían haber, pues, cada pueblo estaba caído en idolatría, ellos levantaban sus imágenes, pero eran incorrectos, porque esas imágenes son hechas por manos humanas, ¿ya? Entonces, vamos al punto 2. Dice, Ezequías oraba confiando en el poder de Dios. Cuando Ezequías escuchó lo que le decía el rey de Asiria por su oficial, que era Rabsacés, él lo escuchó, pero él no se dejó mover. Él lo escuchó, pero no comenzó a creer lo que el rey de Asiria le decía, sino él fue delante de Dios. Así pueden haber personas alrededor de nosotros, nuestros amigos, nuestra familia, que nos pueden decir muchas cosas, pero nosotros no debemos escuchar, no debemos escuchar ni enraizar ni guardar en nuestro corazón las cosas malas, sino que debemos escuchar solo la palabra de Dios, debemos seguir solo a Cristo, ¿de acuerdo?
Ahora, no digo que desobedezcan, que no hagan caso, no, eso no es así, sino que nosotros debemos guardar en nuestro corazón solamente la palabra de Dios. Quizás nos pueden decir algo que nos hiere en nuestro corazón, nos pueden insultar o nos pueden decir, mira, como tú escuchas solamente la palabra de Dios, ya no quieres hacer otras cosas, ¿no? Y a veces puede herir en el corazón, pero no debemos tomarle importancia, sino que debemos, a lo que debemos centrarnos y guardar en nuestro corazón es la palabra de Dios. ¿Cómo ven acá la niña que está orando? Cuando ella ora y cuando cada uno de nosotros oramos delante de Dios, reconociendo el poder de Dios, porque Satanás no tiene ningún poder, cualquier cosa que nos digan, ¿de acuerdo? Ella reconoce, Cristo, solo en Él hay salvación, solo en Él yo he recibido la salvación. Si ella disfruta de su identidad como hija de Dios y confía que cualquier situación que esté pasando, algo malo, una enfermedad, alguna pelea en mi familia, no sé, si hay personas enojadas, si hemos discutido, si hemos peleado, si nos han hecho daño, debemos dejarlo delante de Dios y reconocer que Él puede solucionar ese problema y que aún en medio del problema Él está cuidándome, no me ha dejado sola. Cuando yo reconozco y creo con todo mi corazón, ¿qué hace Satanás? Vemos aquí a Satanás a un costadito, ¿cómo está? ¿Está feliz? ¿Está alegre porque están sufriendo? No, él está desesperado porque no puede hacer nada, porque aquel que ora en su corazón y tiene a Cristo, disfruta que es un hijo de Dios, Satanás se espanta porque ya sabe, la persona que me está escuchando y que está entronando a Cristo en su corazón no es Adrián, no es Mariana, no, es Cristo quien vive en ellos, no es Bianca, no, es Cristo quien vive en ellos. Entonces Satanás huye. Satanás ya no puede hacer nada porque ya no somos nosotros, porque él huye de quien está en nosotros y como él gobierna nuestra vida, no nos puede hacer nada. Así que huye y se rompe la cabeza, se trata de jalar los cabellos, sufre porque no puede hacernos caer en incredulidad. ¿De acuerdo? Entonces, Ezequías hablaba y decía, ¿no? Es verdad, Señor, que los reyes asirios, que todos, pues, los pueblos, dice, han sido asolados. Vemos aquí una ciudad que está siendo destruida, ¿no? Que todas las naciones fueron destruidas. Y así lo amenazaba el rey de Siria. Le decía, tú también vas a ser destruido. Mira cómo los demás pueblos han sido destruidos. Tú vas a ser destruido así. Pero él decía, Señor, es verdad, ellos han sido destruidos, pero ¿por qué han sido destruidos? Porque, dice, ¿por qué han arrojado? Dice, cada pueblo tenía su ídolo. Y los asirios, pues, aún así con sus ídolos los derrotaron. Pero él dice, ¿por qué? Porque no eran dioses. Ya. Decía, porque no eran dioses, sino solo madera o piedra, obra de manos humanas. Esos pueblos fueron destruidos porque su confianza estaba en sus ídolos. Pero nuestro Dios, ¿acaso es un ídolo más? No. Nuestro Dios es el Dios verdadero, el único Dios, quien nos ha salvado, quien nos ha dado a Cristo. Ellos fueron derrotados porque su confianza estaba en algo incorrecto. Nosotros, si estamos pasando alguna dificultad, no creemos nuestros propios ídolos. A veces creemos que nosotros, por ser muy inteligentes, podemos solucionar un problema y eso no es así. No, estamos siendo engañados, así como esos pueblos que creían en ellos mismos. Nosotros no creamos en eso, creamos en el Dios verdadero porque el único, Él fue quien nos salvó. Ellos, por eso Ezequías decía, porque no eran dioses, sino solo madera y piedra, obra de manos humanas. Los ídolos no pueden hacer nada. Ellos llevan a la gente al fracaso. La gente adora ídolos, imágenes. Y no solamente eso, la gente que está centrado en su belleza, ¿no? O en su inteligencia, dice, yo soy muy inteligente y ya no necesito de nadie más.
Yo soy muy bonita, entonces yo ya no necesito de nada más. Yo soy muy popular, tengo muchos amigos o tengo mucho éxito, yo he ganado muchos premios y ya no necesito de Dios. No, eso es idolatría porque me está separando de Dios. Yo tengo que entender, en mi corazón debe, como primer lugar debe estar Dios, porque Él es quien me ha salvado. Yo no puedo hacer nada. ¿De acuerdo? Entonces Ezequías seguía y él decía, ahora pues Señor y Dios nuestro, decía, sálvanos de su mano. Pero sálvanos ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para tener victoria y ser mejor entre todos los pueblos? No. Ezequías decía, para que todos los reinos sepan que solo tú eres Señor, eres Dios. Él decía, para que todos crean en ti. Asimismo, también nosotros. Si estamos pasando alguna dificultad, Dios, no es que Dios se haya quedado dormido, no es que Dios se haya olvidado de nosotros, no es así. Si estamos pasando algo difícil o están pasando cosas difíciles a nuestros papás, a nuestros amigos, a nosotros, es porque Dios ya lo tiene todo planeado. En esa dificultad, Dios va a mostrar su gloria y la gente va a ver a esa persona que en medio de la dificultad está normal, está feliz, no está desesperada, no llora. Dice, es que Dios está con ella, es que Dios está con Mariana, es que Dios está con Adrián, Dios está con Madi. Por eso ella no se pone triste ante las dificultades. Entonces la gente va a ver, Dios está contigo. Yo también quiero tener ese Dios. Entonces Ezequías oraba para que todos los pueblos puedan ver que Dios es el único Dios verdadero. Nosotros sabemos, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y podemos haberlo escuchado, pero cada día hay que disfrutar que tenemos a Cristo, quien es nuestro verdadero profeta. Solo Él nos abrió un camino a Dios. Es nuestro verdadero sacerdote por su sangre. Ahora yo soy limpia. Su palabra dice, más blanco que la blanca nieve, más blanco. Yo ya he sido perdonada. Y yo tengo un verdadero rey que ya le aplastó la cabeza a Satanás. Satanás viene con sus mentiras, tratando de engañarnos, pero ¿quién le aplastó la cabeza? Dios, Cristo en la cruz del Calvario le aplastó la cabeza. Si yo paso alguna dificultad, es que Cristo, siendo mi verdadero rey, ya le aplastó la cabeza. No me voy a dejar engañar por Satanás. Porque mi Dios, el Dios poderoso, el que tiene el control de todo, quien me ha salvado, está conmigo. Yo no estoy sola. Tenemos que disfrutarlo. Entonces, tenemos en todo lo que hagamos, tenemos que buscar dar el evangelio. Esa era la oportunidad de Ezequías para que todos los pueblos puedan ver por qué Asiria no destruyó a ese pueblo. Es que ese pueblo no tuvo a Dios. Dios estaba con ellos. ¿Y cómo los demás sí tenían sus dioses? Es que esos eran dioses falsos. Y fue una oportunidad para compartir el evangelio. Y nosotros también tenemos, si vemos a alguna persona que está triste, que está mal, que está enferma, nosotros sabemos cuál es la solución. Es que ellos tienen un problema que es espiritual y solo Cristo soluciona ese problema. Ellos están bajo un acta de maldición. Vemos a la gente que se pelea o que sufre, tiene muchas enfermedades, pueden llorar, ¿no? Se sienten mal, no en su corazón, piensan que nadie los quiere, que ya no tienen otra salida. Pero nosotros que tenemos a Cristo, a través de ese problema buscamos compartir el evangelio para salvar a las personas, porque en realidad quien está con nosotros no somos nosotros, quien va a compartir el evangelio no somos nosotros, es Dios. Aquí vemos en la imagen Jesucristo mismo, es aplastando la cabeza a Satanás, es echando fuera toda oscuridad de aquella persona que tiene en su vida, ¿no? Es Cristo mismo que cuando la luz resplandece, toda oscuridad se va a ir.
Entonces, por último, oremos, tengamos esa oración que busque el plan de Dios. Ya no busquemos lo que nosotros queremos. No moldeemos la palabra de Dios tampoco a lo que nosotros queremos, sino, o yo digo, puede ser Señor, pero yo quiero una muñeca, porque si tengo una muñeca, puedo estar feliz, y si estoy feliz, ya comparto tu palabra. Eso no es así. No puedo acomodar a Dios a lo que yo quiero. Dios no es mi sirviente. Dios no es alguien que me cumple mis deseos. No, Dios es mi Señor que me salvó. Entonces, yo no estoy para que Él me sirva, yo estoy para servirlo a Él, porque lo quiero tanto, porque Él me ha salvado, porque Él nos ha amado, ¿no? Entonces, cuando oremos, no vamos a orar para nosotros, Señor, quiero tener dinero porque con el dinero voy a compartir el evangelio. Tampoco es así. ¿Acaso Dios no sabe qué es lo que necesitamos? ¿No? O quiero ser muy inteligente, porque si la gente ve que yo soy muy inteligente, va a decir, ya, es que ella es inteligente porque Dios está con ella. Pero no es así. No busquemos primero otras cosas, no hagamos nuestros planes, primero hagamos y sigamos el plan de Dios. Solo la palabra nos dice, solo la palabra de Dios es la que se cumplirá. Dios no va a cumplir nuestros deseos, no está para cumplir nuestros deseos. Dios va a cumplir su palabra, y su palabra que dice que nos ha llamado, así como llamó a Isaías. ¿Se acuerdan de las clases anteriores? Dios había llamado a Isaías para compartir su palabra y él estuvo dispuesto. ¿Por qué? Porque Dios ya había escogido a Isaías desde antes de la fundación del mundo. Él ya había escogido que iban a ser Isaías, iba a ser su profeta, igualito. Dios nos ha escogido, desde antes de la fundación del mundo, Dios nos planeó. Planeó a Mariana, planeó a Adrián, a Madi, a cada uno de los remanentes que nos están escuchando, a Bianca, a cada uno de ustedes que están escuchando el día de hoy, los planeó desde antes de la fundación del mundo. Y su palabra que nos dice que seremos testigos hasta lo último de la tierra, lo va a cumplir, porque Dios lo que cumple es su palabra. Y si nosotros seguimos el plan de Dios, nada malo nos va a pasar. Entonces tenemos que entender, remanentes, creer en nuestro corazón, comprender que somos el remanente que llevará ese evangelio al mundo. Ven este niño que está acá, que está sentado en su mesita, él tiene ese pensamiento, ese deseo en su corazón. Señor, ¿quiero tener mucho dinero? No. ¿Quiero tener muchas amigas, muchos amigos? ¿Quiero saber mucho? No. Yo quiero compartir tu palabra. Y ese es su deseo. ¿Por qué? Porque ahí ya está siguiendo el plan de Dios. Y ven este niño que está caminando, él está caminando dentro del plan de Dios. Y como está dentro del plan de Dios, ¿quién se encarga de lo demás? Cristo. Satanás no nos va a poder engañar. Por eso solo sigamos el plan de Dios, solo estemos dentro del plan de Dios. Sigamos quien nos llamó, sigamos a quien nos llamó, a quien nos escogió, sigamos a Cristo. Y cada día pongámoslo siempre como nuestro Señor, como nuestro dueño. Él nos llamó, Él va a cumplir su palabra en nosotros, creámoslo. ¿De acuerdo? Vamos a la conclusión. Entonces, nosotros a partir de ahora, cada día, vamos a creer solamente en la palabra de Dios. Escuchemos lo que la gente dice. Podemos escucharlo, pero no sigamos, no creamos en esas palabras. Ojo, no estoy diciendo que desobedezcan a sus papás. No. Ustedes los han puesto sus papás a cada uno de ustedes para obedecer a cada uno de sus padres. Pero ¿en qué debemos poner nuestro corazón y creer siempre? En la palabra de Dios. Entonces confiemos que Dios es el que tiene el verdadero poder. Él es todopoderoso para hacer todas las cosas y ya nos ha salvado. Entonces, tenemos que entender que cuando nosotros compartamos la palabra,
quien va a ser glorificado ahí es Cristo, es Dios mismo. Entonces, para eso hemos sido llamados cada uno de nosotros, para compartir la palabra, para hacer su voluntad. Compartamos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros papás, lo que hoy día hemos escuchado y se ha guardado en nuestro corazón. Amén. Vamos a hacer la oración final. Cierren todos sus ojitos. Vamos a orar agradeciendo a Dios. Querido Dios, te doy gracias por estar conmigo en medio de las dificultades. Que siempre te dé tu lugar como mi Señor. Y Dios, cumple siempre tu plan en mi vida. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces ya sabemos, en medio de todas dificultades, sabemos que si le damos el lugar a nuestro Dios, pues su plan se va a cumplir. Y su plan es que nosotros compartamos el Evangelio. No fracasaremos nunca.